Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, ya os echaba de menos, ¿eh? Después de este parón por selecciones, aquí estamos de nuevo con el podcast tras esta victoria importantísima del Barça en el Metropolitano, 1-2 con ese gol final de Lewandowski en los últimos minutos, en un partido intenso que ha tenido absolutamente de todo y que prácticamente, y esta es la buena noticia, sentencia la Liga para el Fútbol Club Barcelona, puesto que el Madrid, lo que veníamos diciendo, ¿no? Es un equipo súper irregular que da la sensación selectivo que se la quiere jugar otra vez más todo, ¿no? A la Champions League y que ha perdido esta tarde ante el Mallorca. 7 puntos para mí ante este Madrid. Solo el Barça puede perder esta liga y creo que el Barça no va a perder esta liga y por lo tanto el Barça ha hecho lo que tenía que hacer. Ha tenido que ganar el partido, lo ha ganado, tenía que ganar el partido, priorizando la liga, sin pensar en el miércoles. Ahora sí, ya vamos a pensar en el miércoles. Recordemos este enfrentamiento de Champions de nuevo ante el Atlético de Madrid, primero en Barcelona, después en Madrid, y ha quitado de una tajada importante los fantasmas del 4-0 de Copa. Para mí esto era muy importante, porque el Atlético de Madrid, que sí, que hoy ha salido con muchos suplentes y ya con la liga para ellos perdida, pues su objetivo era no dejarse ir demasiado y complicar la vida todo lo posible al Barça para eso recuperarlo de cara a Europa, ¿no? Yo creo que es evidente. Pero para el Barça era importante también hoy recuperar sensaciones en un estadio que es muy difícil. Vengo diciéndoslo mucho aquí en todos los medios donde participo, que es un estadio que para mí está cogiendo vitola de lugar negro, ¿no? De ambiente infernal. Yo creo que por su estructura, por cómo es también la afición del Atlético de Madrid, aprieta muchísimo y se nota y se hacen escuchar y yo creo que a los equipos les cuesta, ¿no? Les cuesta mucho. De hecho, ahí están los resultados también, un Atlético en casa y un Atlético fuera de casa. Y creo que el estadio tiene mucho que ver con ello. No es que el Calderón no fuera también así, una olla a presión, pero creo que el Metropolitano, por sus características, por cómo están haciendo un fortín del estadio, se está convirtiendo en un estadio muy complicado, ¿no? Y por eso era importante darle la vuelta, de alguna manera, a esto y ganar este partido. Y la verdad es que el partido ha sido apasionante, ha tenido absolutamente de todo, por fases. Un Barça que, bueno, salía hoy con un 11 que de primeras a mí en algunos aspectos me ha sorprendido. Tenía dudas, ¿no? A ver con quién va a salir aquí, allá. Bueno, pues ha salido con Joan García en portería después de su debut ya con la selección española. Este es otro debate. Araujo en el lateral derecho, lesionado. Ha tenido que ser sustituido en el minuto 40. Vamos a ver qué tiene. Cubarsí, Gerard Martín, pareja de centrales, afianzándose. Cancelo, banda izquierda. Un Cancelo que ha sido determinante en el partido, especialmente en la segunda parte en ataque. Eric García y Pedri en el doble pivote, los interiores, bueno, llamarle como queráis, como siempre digo. Lamine en la derecha, partidazo. Fermín media punta, sustituido en la media parte, no lo he acabado de entender. Ahora todo esto lo vamos a ampliar, como siempre. Rashford izquierda y Dani Olmo como falso delantero centro, ¿no? Evidentemente es la prueba definitiva esta alineación de Olmo ahí jugando como delantero, hoy asistente, por cierto, en el gol de Rashford, que Flick constata o da la razón o ve lo mismo que vemos todos, que hay un problema con la posición de delantero centro de cara a la efectividad, especialmente con Ferran Torres y Lewandowski. Hoy Lewandowski ha marcado, importante, ha visto puerta, también vio puerta con Polonia, que por cierto se va a perder el Mundial, ha quedado eliminada Polonia, pero es verdad, igual de cierto que, bueno, hay un problema, hay un problema serio en este caso. El año pasado el problema estaba en la portería, donde el Barça fue a competir por lo máximo con Chesney y bien que cumplió, pero había un problema. Este año el problema está en la delantera, en el delantero centro, ¿no? Está claro que ni Ferran ni Lewandowski llegan a este tramo final con garantías y está probando alternativas Flick y ahora ya no es una cuestión nuestra, ya no es una cuestión de sensaciones, es una cuestión de que Flick, el entrenador, ve lo mismo que nosotros y Olmo ya ha jugado en esa posición, no lo ha hecho mal, pero es evidente que el equipo sigue pagando muy caro tener esa falta de un goleador nato, un killer, un tipo que sea lo que era Lewandowski el año pasado, ¿no? Y si le sumas la efectividad también de Rafinha el año pasado, ahora lesionado, pues seguramente se explica por qué el Barça hoy, para mí es el gran qué, ¿no? Del partido, ahora vamos a entrar en detalle, pero para mí el gran qué, la advertencia más clara que me deja el partido es seguimos perdonando mucho. El equipo sigue teniendo un problema de contundencia, de aprovechar todo lo que genera. Llamadle como queráis, pero es evidente que así cuesta mucho. El Barça depende de sí mismo prácticamente ante cualquier rival del mundo, ¿no? Diría.
Es un equipo que si presiona y es intenso arriba y si define todo lo que genera, es fácil hacer una lectura del Barça, ¿no? Incluso hasta con el riesgo defensivo. Pero es verdad que el tema de la efectividad es oscilante. Y ante el Atlético de Madrid hoy te ha valido, perfecto, pero yo creo que en una eliminatoria de Champions, ante este mismo Atlético de Madrid, pero plagado de titulares y con la intensidad habitual y con la vuelta en el Metropolitano, que para mí esto es clave, para mí injustamente desde el punto de vista del sistema de Champions, no puedo entender cómo puedes encontrarte en una eliminatoria donde el sistema de clasificación no prevalga, ¿no? Prevalezca o sea definitivo, ¿no? En ese sentido para las eliminatorias. Si tú eliminas a uno que iba con una ronda por delante tuya o en una clasificación por delante tuyo, te quedas con esa... No sé, yo es que quizá he consumido mucha NBA en mi vida, ¿no? Donde la liga regular es lo que marca, ¿no? Para eso está el sistema. Pero bueno, no sé. Volviendo al tema del partido, sí que es verdad que esto me hace pensar que el Barça debe ser más efectivo. El partido ha tenido varias fases. Una primera fase donde el Barça ha salido bien, controlando, donde ha generado mucho. El primer bloque de la primera mitad. A partir de ahí, un segundo bloque donde el Atlético ha empezado a encontrar facilidades a las espaldas de Cubarsí, de Gerard Martín, de Cancelo, que en defensa la verdad es que en la primera parte especialmente, ¿no? Estaba francamente mal. Con Lamine Yamal constantemente en esa primera parte haciendo un espectáculo tremendo en la banda derecha. Todo el peligro venía por esa banda derecha en ese momento. Es que el partido, ya os digo, que ha tenido varios bloques. Lamine ha sido desequilibrante. Es el desequilibrio puro hecho futbolista. Aunque la jugada no acabe en gol, aunque la jugada acabe simplemente en una aproximación, que el balón pase por sus botas siempre es ¿no? sinónimo de que algo va a pasar, ¿no? Y pasan cosas, y siempre es desequilibrio, y siempre genera oportunidades. Y el equipo estaba completamente volcado en la derecha, con un Pedri espesito de primeras, que no acababa de tener esa fluidez habitual en él, y con la... a ver, todos expectantes, ¿no? A ver cómo jugaba Rashford en la izquierda, teniendo en cuenta la lesión de Rafinha y tal, y bueno, pues Lamine ha hecho que Nico González acabara loco, ¿no? Por la banda izquierda, el argentino lateral izquierdo que bueno, ha acabado expulsado en el 47 porque Lamine lo busca, porque Lamine lo destroza, porque desequilibra el partido y es seguramente parte de la victoria, la parte más importante de la victoria que obliga al Atlético a salir en la segunda mitad con un hombre menos y a cerrarse atrás, ¿no? Aún así, el gol de Simeone que llega en el 39 después de un despiste, yo creo que es de Cancelo, el que se perfila mal y el que hace que en ese posible, el que marca mal la línea de fuera de juego, y ahí sí que es un gran gol del Atlético. La respuesta del Barça me ha gustado mucho, porque en ese momento justo, al final de la primera parte, que te marque Simeone, que te marque este Atlético, insisto, con muchos jugadores, tampoco tantos, ¿no? Pero bueno, un 11 al caso pensando en la Champions, ¿no? Y la buena reacción de Rashford con la pared con Dani Olmo. Una muy buena jugada interior, antes ya había tenido el Barça alguna también jugando entre líneas, y la demostración más pura de que Dani Olmo en la posición de falso delantero centro es un futbolista que no tiene el gol de Lewandowski si está inspirado, no tiene el gol de Ferran Torres atacando los espacios si está inspirado, pero que se gira muy bien, entre líneas es letal, en espacios reducidos también, y seguramente es un jugador con una capacidad de asociación que ninguno de los otros dos delanteros tienen. Y esto te da mucho, te permite también rotar mucho entre posiciones de ataque. Fermín muchas veces por ahí cae, Olmo baja a media punta, Rashford va por dentro, Ferran Torres en segunda parte cuando iba mucho por dentro, Olmo caía también, ha acabado jugando de media punta por detrás de Lewandowski. Mucha rotación, ¿no? Incluso si Lamine quiere irse hacia adentro y Olmo puede también pues dejar un poco alejarse de esa posición, es posible, o sea, te permite mucha rotación. Y yo creo que esto es algo que Flick valora. Si no tiene el gol súper efectivo de sus delanteros, yo creo que el miércoles va a jugar Lewandowski de titular, ya os lo avanzo, pues él creo que empieza a pensar que, bueno, por lo menos, ¿no? Juguemos con un futbolista más que nos permita tener superioridad a nivel de posesión, ¿no? A nivel y también en verticalidad, porque Dani Olmo es un jugador que juega rápido, ¿no? Y eso cuando el Barça sale desde atrás y es vertical, yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, se ha llegado a la mitad, a la media parte con esa expulsión de Nico, yo creo que justa. Hemos visto que bueno, se ha perdido muchísimo tiempo, ¿no? Con la revisión, con la jugada, que si realmente, pues, en ese caso, pues era dentro o fuera del área, después que
como le ha mostrado la segunda tarjeta amarilla, pues ha revisado que era una expulsión directa según la entrada a Lamine. Bueno, ahí ha estado Mateo Busquets Ferré, el árbitro, decidiendo. Y después ha empezado la segunda parte, donde el Barça ha tenido ya mucha más posesión. Se habían ido ya Araujo en el minuto 40 con esa lesión. También había entrado en ese momento Marc Bernal. Eric García había pasado al lateral derecho, de hecho ha pasado al lateral derecho, y en el 62 se ha lesionado Marc Bernal. Flick ha hecho una cosa en la media parte que tampoco he acabado de entender, que es poner a Ferran Torres por Fermín. ¿Qué queréis que os diga? Él es el entrenador y evidentemente aquí somos mucho de Flick, ya lo sabéis. Él ve cosas y sabe mucho más que nosotros, lógicamente. Pero yo creo que el Barça ahora mismo no está para prescindir de Fermín en prácticamente ningún escenario. El que sea. Jugando en la media punta, jugando en la izquierda, algo que no descarto en un momento determinado, jugando como sea. Creo que es un jugador que está de dulce, que es un jugador eléctrico, que es un jugador que cada vez se asocia mejor. Es un jugador que se perfila bien, que tiene disparo, que llega, que tiene gancho. Yo creo que es medio Barça ahora mismo. Fermín, la temporada que lleva es excepcional. Suerte que no se fue al Chelsea, o que, bueno, no quiero decir que él no se fue, pero tengo la sensación que fue él el que lo frenó. Es una sensación, más que el club. Y, ostras, es verdad que ha perdido algún balón que a Flick le ha molestado, es verdad que ha perdido la oportunidad en alguna ocasión clara que no ha sabido definir, pero si ese es el nivel con Fermín, me sorprende, la verdad, con todo lo que le da al equipo respecto a otros jugadores que quizás reciben muchas más oportunidades y no... o tienen más margen, vamos a decirlo así, ¿no? Tienen bastante más margen. Esta relación Flick-Fermín es un poco amor-odio que me llama la atención, ¿no? Ella viene de lejos desde aquellas declaraciones a principio de temporada. Creo que Flick le exige mucho, no sé si demasiado. En cualquier caso es un cambio que me ha sorprendido. Y la entrada de Ferran Torres no es que haya mejorado especialmente al equipo. Olmo ha bajado un poquito la media punta, él se ha puesto primero en la posición delantero centro y después en la izquierda. Y insisto que tampoco es que haya mejorado mucho al equipo. Es verdad que la segunda parte también ha hecho cambios el Cholo con la entrada de Ruggeri, intentando mantener, ¿no? Evidentemente el empate. Y el Atlético se ha dedicado pues a meter dos líneas muy cerradas, buscando un contraataque, pero aguantar el resultado. El Barça ha tenido un porcentaje de posesión altísimo. Ha acabado el partido con un 67% de posesión, imaginaos. Y a partir de ahí el Barça pues ha intentado madurar y ha llegado el espectáculo por la banda izquierda. Para mí muy importante este factor. Es verdad que Rashford al principio ha participado poco, ha entrado participando poco, pero ha sido decisivo con un gol. Eso ya es importante, eso lo ha tenido siempre, sus números están ahí, la calidad está ahí. Es un jugador que es anárquico en el sistema Barça, pero su calidad individual es la que es, ¿no? Es un jugador que nos deja quizá un poco fríos, pero tiene una capacidad de revolución desde el detalle más mínimo auténticamente importante, ¿no? Y a mí esto me gusta mucho de Rashford, os lo he dicho siempre. Creo que hay pocos jugadores en el mundo a día de hoy que tengan esta capacidad de decisión desde la nada, ¿no? Es verdad que si además se asociara bien y entrara o encajara en el ecosistema sería brutal. Pero es verdad que el espectáculo ha ido por parte de Joao Cancelo, ¿no? Que así como en la primera parte, cuando el Barça estaba más exigido, ha hecho una primera parte no tan buena y que realmente pues no ha estado ahí muy inspirado, en la segunda ha dado un espectáculo no como lateral, sino como extremo. Porque claro, que el rival juegue con uno menos le permite a Cancelo olvidarse de todas sus carencias defensivas, que las tiene, aunque yo insisto en que ha mejorado en esta segunda versión en el Barça con Flick, y que ha hecho, bueno, un espectáculo. O sea, jugando, atacando, Molina se ha vuelto loco. Nahuel Molina, que además ya es un jugador al que le está costando últimamente, y hay quien dice que no tiene nivel, ¿no? Para jugar un equipo como el Atlético. Va a partidos, porque después también es capaz de dejarte alguna genialidad, un poco al estilo también Cancelo, siendo Cancelo evidentemente mucho mejor futbolista. Y la última jugada ya al final, ¿no? Cuando ya había entrado Lewandowski en el último momento, ¿no? En los últimos 10 minutos para ver si podía pues rascar algo de Killer, pues ha llegado, ¿no? Un doble regate en el interior del área, Cancelo que ha acabado fundido el partido, y el rebote quiere al Killer, ¿no? Y victoria importante. El Barça ha buscado el gol, ha intentado desequilibrar con Lamine muchas veces, no lo han entendido seguramente muchas veces los compañeros. Hoy Lamine iba 2, 3, 4 pasos por delante de todos, de cualquier futbolista o ser humano del estadio. O sea, y su cabeza iba, insisto, muy rápida.
Su capacidad para generar está a día de hoy muy por encima, para mí, de cualquier otro futbolista en el mundo, y llega al tramo final de temporada enchufadísimo y con una ambición tremenda. Se ha ido cabreado al final también. No sé qué ha pasado exactamente. Yo creo que era con algún compañero que no le ha leído la jugada. Me da la sensación, pero me puedo equivocar. No ha pasado nada. Flick le ha quitado hierro también en el flash interview con DAZN. Pero en cualquier caso sí que es cierto que bueno, ver a Lamine así es una buena noticia. Y la banda izquierda, pues hoy era una prueba de fuego. El Barça ha luchado ante un Atlético de Madrid que ha hecho un muy buen partido. Yo tengo que decirlo tal y como lo he visto. Creo que el Atlético, plagado de jugadores poco habituales, ha hecho un partido donde ha conseguido su objetivo, que era desgastar, y yo creo que lo ha hecho, ha desgastado. Es un rival difícil y ha recordado a todo el mundo que esa eliminatoria de Champions va a ser, ahora hablaremos de ello, tremenda, que va a ser difícil. El Barça ha ganado por insistencia y por necesidad. Igual que os decía que el día del 4-0 de la Copa del Rey, ¿no? Aquel Atlético de Madrid tenía mucha necesidad contra aquel Barça, y así salió el Atlético, a morder, a matar, quería estar en esa final como fuera. Este Barça hoy tenía mucha necesidad, y cuando los partidos se igualan tanto, la necesidad es determinante, y el Barça ha buscado porque sabía que era una oportunidad de oro para sentenciar la Liga, porque si ahora estuviéramos hablando de 5 puntos, sí, ante este Madrid es verdad, o sea, la distancia es sideral, sobre todo en regularidad, ¿no? De un equipo y de otro. Pero son 5 puntos, ¿no? Y tú puedes entrar en una crisis en un momento determinado, puedes tener una crisis de juego, de resultados, y ahí las cosas se complican, ¿no? Y la buena noticia, insisto, es que el Barça ha buscado ya y se ha llevado el partido. Claro, por el camino has perdido a Araujo y parece que has perdido a Bernal, parece el tobillo. Es evidente que la lesión de Bernal es una mala noticia porque viene siendo un jugador muy importante. Yo creo que no jugara de titular prácticamente lo hacía titular el miércoles sí o sí. No sé lo que tiene, tampoco sé lo que tiene Araujo. Nunca son fáciles los partidos después de parón de selecciones. Está claro que ahí están los resultados o las complicaciones de los partidos post esta temporada del Barça. Le cuesta mucho. Y está claro que, bueno, pues los jugadores están muy exigidos ya a estas alturas de la temporada, exigidísimos, y el físico pues da para lo que va, ¿no? Y no hace falta abrir el melón Rafinha, que es pues una muy mala noticia. Esto no debería ser así, o sea, en un mundo normal, en un mundo con sentido común, con un mínimo de sentido común, el Barça, cualquier equipo importante, no estaría a principios de abril cruzando los dedos con un parón, muchos amistosos, muchos de clasificación para el Mundial, etcétera, pues sufriendo por sus futbolistas a los que pagan, y muy bien, por cierto, ¿no? En un mundo normal esto no debería suceder. El fútbol no es normal, es de todos menos normal, y el sentido común brilla por su ausencia, en todo caso, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva pues a lo que nos lleva a este tipo de situaciones, y a que un equipo como el Barça, con su segunda máxima estrella, ¿no? Podemos decirlo así, por detrás de Lamine, pues Rafinha o si Pedri, ¿no? El tridente yo creo que más de jugadores más importantes del Barça actualmente, pues fijaos, ¿no? En Brasil, recuperándose con un golpe anímico tremendo, y más allá de que él quizá podría haber tenido un poquito más o menos de cabeza, pues este calendario, pues que votan todos los clubes, por lo tanto son responsables a principio de temporada con FIFA, pues el tema está donde está, ¿no? Es una pena absoluta. Dicho esto, victoria importante, victoria que al Barça le da liga, como decía, que le da ánimos, y que, eso sí, la sensación que tengo es que el Atlético sale impune, como ya sabíamos, porque es evidente, y que el Barça sale desgastado. 2 lesiones que vamos a ver si son o no importantes, dudas en lo físico, porque el equipo es verdad que ha tocado mucho balón en terreno contrario, es verdad que en la segunda parte eso es una buena noticia, ¿no? El equipo se ha desgastado menos, pero la sensación Cancelo llega muerto al final del partido. Rashford se ha ido reventado. Pedri se le veía cansado claramente al final del partido, ¿no? Bueno, yo creo que es una evidencia que el Barça va justito y que llega más justo que el rival. Ahora bien, yo creo que el Barça es mejor que el Atlético de Madrid. Sin Rafinha es verdad que es peor equipo, porque sobre todo equilibra mucho con balón, en la contundencia, en lo que genera en ataque, por supuesto, pero es lo que siempre os digo, es el que marca la presión alta. Es el que marca todo ese desequilibrio en la presión alta. Y ahí sí que Rafinha es completamente determinante y el equipo lo nota. De hecho, hoy la presión ha vuelto a ser ambivalente. Ha habido momentos donde sí se ha hecho esa presión alta. Fermín, para mí,
sin Rafinha. Es que por eso os decía, es el segundo jugador con más garra en esa presión, más carácter y más determinadidad, ¿no? Es más determinante, joder, siempre me pasa. Sí, si os fijáis en cada episodio hay una palabra que se me cruza. Esta tenía que ser tenía que llegar. Bueno, lo que os decía, es más determinante y al final esa presión alta hoy, en la segunda parte, no se puede decir nada porque con la expulsión ya queda todo el partido determinado, pero en la primera va a ratos. Yo creo que el miércoles esto es innegociable. O sea, lo que no puedes hacer es dejar de presionar arriba y como auténticos pitbulls. Porque si le regalas al Atlético de Madrid medio metro, ya hemos visto. O sea, con 3 toques te superan la línea, ¿no? Lenglet al lateral, el lateral ya cruza directamente para Simeone, que ya está rompiendo por dentro entre Cubarsí y Gerard Martín y se planta solo. O sea, esto que lo hemos visto, que el Atlético le ha salido bien hoy una vez, pero que lo ha estado intentando durante toda la primera parte y parte de la segunda después cuando Simeone también se ha ido, ¿no? Que ha sido sustituido en el 61 constantemente. Entonces ya vimos lo que pasó y el Atlético va a salir a muerte, a muerte. Es verdad que el primer partido del miércoles en el Camp Nou el Barça debería de intentar llevar la iniciativa, yo creo que va a ser así, intentar sacar el máximo ventaja, la máxima ventaja posible, porque hay que estar muy atentos. Aún así el guión tampoco no creo que sea muy diferente. Va a ser una eliminatoria tremendamente dura, a cara de perro, donde los pequeños detalles van a marcar la diferencia y donde va a haber una tensión, yo creo que estratosférica. Va a ser una eliminatoria dificilísima de superar ante este Atlético de Madrid del Cholo Simeone que llega vivo a las 3 competiciones. Entiendo que la Liga evidentemente la tiene perdida, lo sabemos todos, pero que sí, que es verdad, que está en la final de Copa y que en el Champions tienen esperanzas, porque yo creo que el Atlético, que tiene buena plantilla, sobre todo tiene fondo de armario, es la gran diferencia de otros años de este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ostras, yo creo que se ven capaces de superar al Barça, los han ganado ya en Copa, saben perfectamente, yo creo que sí, que si superan al Barça pueden derrotar a un hipotético Arsenal y por lo tanto la esperanza que tienen de que este año se puedan plantar en una final de Champions es total y esto el Barça lo tiene que tener en cuenta. El miércoles van a ir a muerte, entonces el Barça para mí solo vale una cosa, salir como salió el día de la vuelta de la Copa. O sea, si el Barça no sale el miércoles así, el Barça va a sufrir mucho. Si el Barça no sale con esa misma actitud, el Barça va a sufrir. Lo que siempre os digo, ¿no? Todo depende del Barcelona. Si el Barça está y hace las cosas como sabe hacerlas y con la actitud adecuada, este equipo es imparable. Este equipo es imparable. Ahora, su mayor rival es el mismo. Y si da un poquito, si además delante tienes un equipo tan incómodo como este Atlético, pues vas a sufrir, ¿no? Y yo creo que esto es lo que Flick, supongo, que ha dicho en rueda de prensa, ha dejado una frase, ¿no? Que los partidos o las eliminatorias como la del miércoles son las eliminatorias por las que él hace su trabajo y se hace entrenador, está claro, ¿no? Es un gran día de noche europea, de Champions y todo por lo que está por venir, va a ser espectacular, pero más allá de eso, es lógico que al fin y al cabo, bueno, pues lógicamente el Barça tiene que estar a tope y Flick tiene que hacer ver, ¿no? Todos sus futbolistas que tienen que ir a dejarse la vida. Algo que lamentablemente esta temporada, pues a veces ha sido selectivo, hay que decirlo, ¿no? Llevamos una temporada de contrastes, donde el Barça no acaba de coger regularidad de crucero después de grandes partidos, y eso es lo que, bueno, esperamos ver en este tramo final de temporada. Y es verdad que la baja de Rafinha es muy importante, pero no debe de ser excusa. Para mí no lo debe de ser, aunque es muy, muy importante, soy consciente de ello. Antes de ir con nombres propios del partido de hoy, la jugada de Gerard Martín. A ver, que ha sido expulsado y después rectificado, ¿no? Por el VAR. Para mí, bien rectificado. Ya sé que esto mucho... A ver, aquí yo creo que hay más culés que otra cosa. Y aquí no sé si los colores nublan o no nublan. Esto ya lo dejo a título personal para cada uno. Es verdad que es un despeje que llega en el minuto 48, creo que ha sido, justo a iniciar la segunda parte. Es un despeje que llega, para mí, con el balón por delante. Y después es verdad que se come tobillo, la parte interior, llamadle como queráis. Es que lo estoy viendo repetido ahora mismo. Y sí que es verdad que el golpe es muy, muy contundente. Pero es que para mí
Es que para mí no es expulsión, es que primero le da el balón y no hay intencionalidad. Esa es mi sensación. Puedo entender que mucha gente esté cabreada y que mucha gente vaya a decir en los próximos días que si Almada llega antes, porque esto es lo que se nos va a intentar decir, ¿no? Yo creo que hay que intentar ser ecuánimes con lo que vemos. Eh, Esto no debería ser expulsión ni roja nunca, porque primero va por el balón y no hay intención. Es una jugada contundente. Ahora bien, os tengo que decir algo, por ser justo, siempre lo intento. Espero conseguirlo la mayoría de veces aquí con vosotros. Creo, creo eh, que en el fútbol de hoy en día esto se expulsa. Yo os digo lo que veo muchas veces. Para mí, en el fútbol antiguo esto no se expulsaba. En el fútbol de hoy en día yo sí que creo que esto se expulsa. Porque así como os digo que él despeja, después es cierto que, bueno, deja caer la bota, ¿no? Entonces, muchas veces esto se interpreta como expulsión. Insisto, que yo no lo expulsaría, pero insisto también que hoy en día estas jugadas, muchas, se sancionan con expulsión. Bueno, en cualquier caso, tarjeta, la tarjeta que le he retirado. Va a ser una jugadita que yo creo que de la que vamos a escuchar hablar bastante en los próximos días. Nombres propios. Bueno, a ver, empezamos por la portería, ¿no? Como siempre, muy atento hoy Joan García. Atento salvando alguna importante, sobre todo las salidas del área, ¿no? Con una defensa tan avanzada y con el Atlético buscando la espalda, en los balones largos yo creo que ahí Joan García ha sido muy, muy alto, muy hábil y... Alto es mucho, sí. Muy hábil y después ha estado francamente bien. Araujo la verdad es que lo hemos visto poco, ¿no? No ha estado especialmente cómodo. Baena tampoco es que esté en su mejor momento, pero sí que le ha complicado un poco la vida. Me ha gustado Cubarsí mucho en la salida de balón, en el repliegue también, pero sobre todo en la salida de balón. Es verdad que ha quedado señalado en una acción individual de Griezmann, pero en defensa yo creo que bien. Igual que Gerard Martín. Yo creo que se están afianzando mucho como pareja de centrales. Estos días se habla mucho de Bastoni, ¿no? Que sobre todo desde la eliminación de Italia parece que va a ser el hombre que el Barça va a utilizar para reforzar la defensa. Yo no digo que la defensa del Barça no se tenga que reforzar ante un buen profesional como es Bastoni, un jugador que además tiene una clase brutal sobre el terreno de juego. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis vídeos suyos en YouTube. Es escuela italiana, ¿no? De toda la vida, de Costa Curta, de Maldinis y compañía. Sabe estar, tiene presencia. Un poco lento quizá para mi gusto, pero bueno, central zurdo. A priori es un grandísimo futbolista. Pero claro, a mí me da miedo el precio, ¿no? Estoy escuchando 60 millones de euros y digo, bueno, no sé cómo ha costado tanto, ¿no? Tener dinero los últimos tiempos. Más que tener dinero, capacidad de fair play para poder fichar. No, y también, supongo que también tener dinero, ¿no? Si no, no se hubieran hecho las palancas. No sé, el Barça tiene dinero para ir al mercado y competir por fichar a un delantero centro top y además fichar a un central de 60 millones, se está hablando en Italia. Bueno, vamos a ver, ¿no? Me sorprendería, pero quizás sí, no lo sé. Es verdad que yo creo que va a haber tema este verano, y esto os lo digo claramente, con Koundé. Yo creo que va a haber un tema evidente. Me da la sensación que Koundé ha dejado de ser indispensable en este Barça, a diferencia del año pasado, especialmente porque Eric García yo creo que a más de un técnico dentro del cuerpo técnico le convence más en el lateral derecho que el propio Koundé. Y está la llegada de Spar, que le gusta mucho a Flick. Está el tema de Cancelo. No sé, yo creo que por ahí quizá hay una venta importante, pero bueno, ya llegaremos. Eric García ha hecho, ahora hablábamos de él, un gran partido como mediocentro, un gran partido como lateral, acertadísimo siempre con el balón en los pies, con criterio, mucha entrega, muy bien defensivamente sin balón. La verdad es que es un salto tremendo, ¿no? A mí que no esté en el Mundial me parece, si finalmente no está, me parecería, vamos, una locura absoluta del seleccionador de la Fuente. Ya sé que él impera mucho el grupo y yo creo que Eric García es de los que está ahí, ya veremos si está o no está, pero es que, vamos, tener un jugador como esto en un mundial, ¿no? Me parece que es un multiusos 100% y que además en donde juega todo lo hace bien, me parece, no sé, que cualquier otra selección lo utilizaría, ¿no? Yo os he dicho que Pedri hoy no ha estado especialmente bien al principio, después es verdad que ha estado ya mejor, más cómodo, porque el Barça ha tenido un hombre más y entonces mucho más balón. Es verdad que le encuentro que está
un poco falto de chispa. Es normal después de la lesión, ¿eh? Es habitual. Hemos hablado ya de Fermín, de Lamine, hemos hablado de Dani Olmo, reubicado como falso 9, de Rashford. ¿Qué queda? Bueno, pues Ferran Torres, si queréis nos centramos en que sigue igual de ofuscado que siempre. Lo vi el otro día con la selección, el ratito que jugó y tal, y igual lleva 14 partidos seguidos sin marcar entre Barça y selección. Antes marcaba en la selección, no marcaba en el Barça. Había empezado muy bien este año y todos lo hemos dicho, ¿no? Y aquí lo habíamos admirado, incluso nos llegamos a plantear, oye, no hay que tocar nada con esta pareja de delanteros un año más y hacia adelante. Es evidente que Ferran Torres no está cómodo, que está ofuscado, que está triste, que está tenso, que no está cómodo, más allá de lo que se diga fuera, ¿no? En el terreno de juego, porque necesita el gol. Porque ahora mismo el que empezó como extremo ya no hay posición para él. Entonces necesita vivir de la posición de delantero centro, de esa reconversión que estaba haciendo también, pero el delantero necesita marcar. Si no hay goles, y más en este Barça, ¿eh? En otros Barças con otros sistemas quizás sería diferente. En este Barça la necesidad es evidente, ¿no? Y bueno, han entrado Koundé, que ha estado bien al final, la última media hora, y después me ha gustado los minutos de Gavi, que se ha ubicado ahí en ese doble pivote con Pedri y la verdad es que yo creo que va a ser importante en este tramo final de temporada. Mucha intensidad, criterio con balón. No descarto que en algún partido importante, si el Barça sigue en Champions, oye, en el tramo final de Liga especialmente, lo vayamos a ver bastante al lado de Pedri. No sé, tengo buenas sensaciones. Creo que le va a dar mucha bola. Va a volver De Jong ya, o sea que eso también pues va a ser un punto a favor. Pero bueno, aquí uno se recupera, los otros salen, entran. Ya veis que el equipo y la enfermería está como está y que realmente pues las cosas a nivel físico están como están, ¿no? Por lo tanto, 3 puntos importantes, a estar felices, contentos, a descansar y a pensar en lo que está por venir el próximo miércoles. A nivel de partidos ya lo sabéis, ¿eh? El próximo martes, pues las primeras eliminatorias, eliminatorias importantes entre el Madrid y el Bayern y el Sporting de Portugal y el Arsenal, y el miércoles el Barça Atlético y el PSG Liverpool. Yo me voy a ver el Madrid, pero voy a echar un ojo también al Sporting de Portugal Arsenal. El Arsenal que evidentemente para muchos es el favorito, incluso está para ganar la Champions, junto con el Bayern, más o menos yo creo que sí. Bueno, yo os tengo que decir que quiero verlo ante el Sporting de Portugal. Tengo la sensación con el Arsenal de que es un equipo que, bueno, lo dice su historia, ¿no? Que le cuesta mucho llegar a esos tramos finales y ser, en Europa, me refiero, y ser un conjunto ganador. No tiene ese gen, no lo tiene. Ha mejorado mucho, pero no lo tiene. Y no sé, me cuesta verle, ¿no? Me cuesta verle en una final de Champions, imponiéndose, no sé, veo mucho más competitivo al Atlético y al Barça en ese sentido, aunque quizá por debajo a nivel de prestaciones y a nivel de fondo de armario, y la plantilla que tienen es espectacular y tienen una compensación defensa-ataque brutal, ¿no? Pero el Sporting de Portugal es un equipo incómodo, ¿eh? No les va a ser nada fácil. Yo pongo esta advertencia, si me lo permitís, aquí en esta eliminatoria, porque creo que va a ser algo que, bueno, quizás sorprenda. Me da la sensación que va a ser más igualado de lo que a priori ve todo el mundo. Quizá me equivoque, evidentemente. Quizá me equivoque y no vaya a ser así. El Arsenal se plante en semis, como dicen todos los pronósticos, con cierta facilidad. En fin, veremos. Nosotros a centrarnos en el miércoles, que es lo que toca. Cuando acabe el partido de Champions, aquí estaré con todos vosotros para hacer el podcast. Un abrazo fuerte. Cuidaros mucho. Adiós.